Hola a todos, bienvenidos. Vamos a grabar un nuevo vídeo en el que en este caso ya vamos a empezar a calcular los diferentes parámetros estadísticos para variable discreta. Recordamos que una variable es discreta si solo puede tomar una cantidad determinada de valores. Empezamos. Bueno, lo primero también es recordar un poco que es básico tener los datos organizados para hacer estos cálculos de parámetros estadísticos. Y aunque esto ya está hecho en el segundo vídeo de esta serie, lo vamos a recordar un poquito, a recordar la importancia a partir de un ejemplo y después ver cómo rápidamente podemos calcular todos los parámetros estadísticos si los datos están bien organizados. Lo hacemos con un ejemplo. El ejemplo nos dice, se pregunta a 40 familias de una ciudad por el número de hijos que tienen y se obtienen las siguientes respuestas. Y aquí tenemos las respuestas. 2, 1, 2, 0, 3 y bueno, y así sucesivamente. Tenemos que realizar la correspondiente tabla de frecuencia. Recordamos, en la primera columna colocamos los valores que toma la variable, que van desde 0 hasta 5. En la segunda columna, la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite cada valor. Con 0 hijos hay 8 familias, con un hijo 15 familias y así sucesivamente. Tenemos un total de 40 familias. Y después vamos a añadir una serie de columnas, como es la frecuencia relativa, que lo que hace, o lo que nos proporciona, es el cociente, o mejor dicho, viene dado por el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos, y nos proporciona un dato que nos indica qué peso tiene ese valor estadístico en el total de la distribución. Un 0,2 representa que el 20% de los datos son igual a 0. Un 0,38 representa que el 38% de las familias tiene un hijo. Aquí el 20% de las familias tiene 2 hijos, el 18% de las familias tiene 3 hijos, este sería el 2,5% de la familia, aunque pone 0,03 porque está ajustado con 2 decimales, tiene 4 hijos y lo mismo en este último. La suma de todas las frecuencias relativas da 1 porque representa el 100% de los datos. La siguiente columna lo que tenemos es la frecuencia acumulada, un parámetro que puede ser interesante para el cálculo de algunos parámetros estadísticos, como veremos después. Y lo que hacemos es ir sumando, vamos sumando la frecuencia absoluta hasta un determinado valor. Para el primer valor sumaríamos solo 8, para el segundo 8 más 15, 23, para el tercero 8 más 15 más 8, 31, y así sucesivamente hasta llegar a los 40 datos. Después también tenemos la frecuencia relativa acumulada, que pues lo que hacemos es sumar las frecuencias relativas hasta un determinado valor de la variable. Y nos indica hasta ese valor de la variable qué porcentaje de datos están incluidos. Por ejemplo, con 0 hijos está el 20% de la familia. Con 0 o con un hijo, el 58%. Con 0, con 1 o con 2, el 78%. Y así sucesivamente hasta el 100%. Y después añadimos 2 columnas más que son básicas para el estudio de los parámetros estadísticos. Esta columna de aquí, el producto de la variable por su frecuencia, lo que me va a permitir es tener sumado todos los datos estadísticos de manera muy rapidita. En la primera columna lo que hacemos es multiplicar 0 por 8, o lo que es lo mismo, sumo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces, o evidentemente 0. En la segunda fila multiplicamos 1 por 15, es decir, el 1 aparece 15 veces, 1 más 1 más 1 más 1 más 1 y así sucesivamente 15 veces. Es decir, que lo que tenemos aquí es la suma de las 15 veces que aparece el 1. En la siguiente fila, la suma de las 8 veces que aparece el 2 y así sucesivamente. Total, que podemos tener, sumando los valores de esta columna, tengo la suma de todos los valores de la variable estadística. Es decir, que si yo empiezo a sumar todos estos valores, obtengo 61. Pero evidentemente es mucho más fácil si los tengo organizados. Y la última columna es el producto de la variable al cuadrado por la frecuencia. Me va a permitir calcular con facilidad dos parámetros estadísticos de dispersión como son la varianza y la desviación típica.
viene dado, pues lo que tenemos que hacer es elevar al cuadrado la variable y multiplicarla por la frecuencia. 0 al cuadrado por 8, 0. 1 al cuadrado por 15, 15. 2 al cuadrado es 4, por 8, 32. 3 al cuadrado 9, por 7, 63 y así sucesivamente. Y es conveniente tener aquí debajo también la suma, que sería 154. Pues bien, esta tabla de frecuencias la tenemos que hacer previamente al estudio de cualquier parámetro estadístico. A lo mejor, en algunos casos, a lo mejor estas columnas intermedias de la frecuencia relativa, la acumulada o la frecuencia relativa acumulada, pues puede ser que no sea necesario. En general, las podemos realizar todas, nos resulta relativamente sencillo y nos va a ahorrar mucho tiempo posteriormente. Seguimos entonces analizando los parámetros estadísticos. Los parámetros estadísticos son valores numéricos que obtenemos a partir de los datos y que nos van a permitir analizar e interpretar el estudio. Podemos diferenciar tres tipos de parámetros estadísticos. Los de centralización, que nos van a indicar en torno a qué valor se distribuyen los datos, y que son principalmente, o los que vamos a estudiar aquí, la media, la moda y la mediana. Los de dispersión, que indican cómo de alejados del centro están distribuidos los datos, que también son principalmente el rango, la desviación media, que en este vídeo no la vamos a ver, la desviación típica, la varianza y el coeficiente de variación, y los de posición, que en principio son los cuartiles y los percentiles, aunque como veremos también la mediana es un parámetro de posición. Empezamos a ver cómo se calcula cada uno de estos parámetros. Empezamos por las medidas de centralización. Y empezamos con la media. La media, que la representamos con la X, que representa la variable estadística, con la rayita por encima. Podría ser otra letra, si simboliza o representa mejor la variable que estamos estudiando. Nos va a indicar el valor promedio de toda la distribución. Para su cálculo, en general lo que hacemos es sumar todos los valores de la distribución y dividir entre el número de datos. Pero como ya los datos los tenemos agrupados, lo que hacemos es sumar el producto de los valores de la variable por su frecuencia y dividir entre el número de datos. La formulita sería esta de aquí. El valor medio es igual a la suma de todos los datos por la frecuencia dividido entre el número de datos. Lo vemos como con el ejemplo. Aquí tenemos la tabla. Y lo que estamos diciendo es que es la suma de todos estos valores, que la tenemos aquí debajo, 61, dividido entre el número de datos, 40. Por tanto, la media es 1,53. Es decir, que en la muestra elegida, el valor medio, o el valor promedio de número de hijos por familia es 1,53. Vamos a ver ahora la moda. La moda es un parámetro estadístico muy sencillo de ver si tenemos la tabla de frecuencias bien organizada, porque es el valor de la variable más repetido. Entonces lo único que tenemos que hacer es mirar qué dato tiene mayor frecuencia. En nuestro caso, el dato que tiene mayor frecuencia es 15, por tanto, la moda, que la representamos con una M mayúscula y un subíndice 0, es igual a 1, que es el valor que se repite 15 veces. Si se diese el caso que hay varios valores que toman un valor máximo o una frecuencia máxima, por ejemplo, que el 2 tuviese una frecuencia 15 también, pues simplemente diríamos que la distribución es bimodal o trimodal o lo que corresponda. El siguiente parámetro estadístico es la mediana. La mediana es el valor de la variable que ocupa la posición central al colocar todos los datos de manera ordenada, es decir, que si los colocamos en fila. Es decir, que pondríamos primero todos los ceros, después todos los 1, después todos los 2, después todos los 3, después todos los 4 y finalmente todos los 5. El valor que ocupe la posición central es la mediana. Como ordenarlo de esa manera es un poco engorroso, ya veremos un poquito más adelante dentro del análisis de las medidas de posición cómo hacerlo de manera sencilla. Vamos ahora a las medidas de dispersión. Seguimos contando evidentemente con la tabla de frecuencia. Y bueno, la primera medida de dispersión es el rango. El rango nos da
o viene dado por la diferencia entre el valor máximo que toma la variable y el valor mínimo que toma la variable. Si tenemos los datos ordenados de menor a mayor, pues simplemente restar valor máximo 5 menos valor mínimo 0. 5 menos 0 igual a 5. El rango es una medida de dispersión muy sencilla, muy fácil de calcular. La varianza. Probablemente es la medida de dispersión más compleja a la hora de determinarla en la práctica. Tiene su método y tiene su importancia. Lo que nos da la varianza es el promedio de los cuadrados de las desviaciones respecto de la media. Es decir, lo que hace es coger todos los valores de la variable al cuadrado y hallar el promedio de la diferencia con respecto a la media al cuadrado. Es un parámetro estadístico muy importante y fundamentalmente porque nos va a permitir calcular con facilidad después la desviación típica. Como fórmula, pues aquí tenemos la expresión. La representamos con esta letra griega sigma elevada al cuadrado. Leemos directamente varianza. Y como fórmula viene dado por la suma de todos los valores de la variable elevada al cuadrado por la frecuencia. Es decir, este valor que tenemos aquí, porque ya lo tenemos aquí sumado, 151, dividido entre el número de datos, que es 40, y le restamos la media al cuadrado, que en este caso ya la hemos calculado anteriormente y era 1,53. Sustituimos 151 partido por 40 menos 1,53 al cuadrado. Y operamos y nos resulta que la varianza es 1,45. En este caso, como nosotros la relación no la vamos a deducir, pues no nos queda otra que memorizarla. La desviación típica se representa por la letra griega sigma, nada más, leemos desviación típica, y no es más que la raíz cuadrada de la varianza, con lo cual lo que hacemos es hallar la raíz cuadrada de esta expresión de aquí. Como ya la tenemos calculada anteriormente, pues va a ser muy sencillo. Bien, es el parámetro que mejor va a representar la dispersión de los datos porque es el parámetro que mejor se compara con la media. Aquí tenemos que la desviación típica es 1,20. Y por último, el coeficiente de variación. El coeficiente de variación no es más que el cociente, lo podemos representar así, una C mayúscula y una V mayúscula, entre la desviación típica y la media. Cuanto mayor, aquí es un parámetro muy importante porque nos da una idea de cómo de dispersos están los datos. Cuanto mayor es el coeficiente de variación, más dispersos están los datos y al revés. En nuestro caso, pues sería 1,20 entre 1,45, una dispersión de un 0,83, o lo que es lo mismo de un 83%. Quiere decir que es una distribución muy dispersa. Y vamos a acabar con las medidas de posición. Las medidas de posición lo que hacen es permitirnos dividir el conjunto de todos los datos ordenados en grupos iguales y también calcular la posición que ocupa un dato dentro de un conjunto ordenado de datos. Podemos hablar de tres medidas de posición principales, aunque nosotros mismos podríamos definir otras. En principio vamos a definir los cuartiles, posteriormente los percentiles y bueno, podríamos hablar también de deciles. Los cuartiles son tres valores que dividen el conjunto de datos estadísticos en cuatro partes iguales. El primer cuartil lo que hace es decirnos por debajo qué valor de la variable deja por debajo del mismo al 25% de los datos. Es decir, si nosotros tuviésemos todos los datos ordenados, ¿qué valor de la variable va a dejar por debajo el 25% de los datos? Después veremos con el ejemplo cómo se calcula. El segundo cuartil nos proporciona el valor de la variable que deja por debajo el 50% de los datos. O lo que es lo mismo, coincide con la mediana, ya que divide a la distribución en dos partes iguales. Y el tercer cuartil lo que nos dice es qué valor de la variable deja por debajo del mismo el 75% de los datos. Primer cuartil, 25% de los datos. Segundo, 50% de los datos. Tercer cuartil, 75% de los datos. Vamos a ver cómo calcularlos. Para calcularlos vamos a añadir una columna a la tabla de frecuencias que teníamos. ¿Qué es esta columna de aquí?
Esta columna de aquí lo único que representa el valor de la frecuencia relativa acumulada expresado en porcentaje, es decir, lo que hacemos es multiplicar esta columna, la frecuencia relativa acumulada, por 100, 0,2 por 120, 0,575, lo que pasa es que está ajustado con dos decimales, sería 57,5, 0,775, 77,5%, 0,9595% y así sucesivamente. Y recordamos que esto nos dice que hasta el 0 están el 20% de los datos, hasta el 1 el 57,5% de los datos, hasta el 2 el 77,5% de los datos y así sucesivamente. Entonces, si vamos a calcular el primer cuartil, tenemos que mirar qué valor de la columna alcanza o supera por primera vez el 25% de los datos, porque ese valor corresponderá al primer cuartil. Por definición, el primer cuartil es aquel valor que deja por debajo del mismo el 25%. Pues miramos en esta columna qué valor o cuándo se alcanza o se supera por primera vez el 25% de los datos. Y vemos que es este valor de aquí. Y eso implica que el primer cuartil debe ser este dato. Primer cuartil igual a 1. Es decir, que nos vamos a fijar exclusivamente en esta columna. Y después el valor de la variable asociado a lo que estemos calculando. El segundo valor el segundo cuartil, que coincide con la mediana, es el que deja por debajo de la variable el 50% de los datos. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar en esta columna qué valor de la variable deja el 50% de los datos por debajo de sí misma. Y vemos que para este valor o para este valor de la variable, para 1, o hasta 1 tenemos el 57,5% de los datos. Por tanto, el segundo cuartil coincide con la mediana, que también es igual a 1. Y el tercer cuartil, tenemos que buscar para qué valor de la variable dejamos el 75% de los datos por debajo. Vamos mirando, hasta 0 son el 20%, hasta 1 se incluye el 57,5% de los datos, y hasta 2 está el 77,5% de los datos. Por tanto, ahí ya hemos dejado por debajo el 75% de los datos. Por tanto, 2, que es el valor asociado a esta frecuencia relativa acumulada en porcentaje, será el tercer cuartil. Y siempre lo miraríamos exactamente igual. Con los percentiles, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que los percentiles son valores de la variable que dividen todos los datos estadísticos en 100 partes iguales. La lectura sería más o menos así. El percentil 14, por ejemplo, por poner un número, dejará el 14% de los datos por debajo del mismo. El percentil 84, el 84% de los datos. Y así con cualquier otro percentil. Lo vemos en la tabla. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos calcular el percentil 14, el 62 y el 80. Pues para calcular el percentil 14 tengo que mirar para qué valor de la variable o en qué momento se superan el 14% de los datos. Y vemos que ya para el primer valor de la variable alcanzamos el 20% de los datos. Entonces el percentil 14 es 0. El percentil 62 buscamos en qué momento se superan el 62% de los datos, que sería aquí. No está remarcado en este caso, el 77,5% de los datos alcanzamos cuando llegamos al valor número 2. Por tanto, el percentil 62 será 2. Y el percentil 80 lo tomaremos para aquel valor de la variable que supere el 80% de los datos. Y llegamos a que ese valor es el 3. Pues ese será el percentil 80, será igual a 3. Bueno, por último, simplemente comentar que en realidad podemos dividir el intervalo de datos en tantas partes como queramos. Son comunes otro tipo de cuantiles, por ejemplo, los deciles, que dividen el intervalo en 10 partes iguales. Nosotros nos vamos a quedar en principio con los cuartiles, incluyendo la mediana como segundo cuartil, y con los percentiles. Bien, saludos para todos, espero que se haya entendido y bueno, solo falta ponerlo un poquito en práctica. Gracias.